y alístela en el libro de Efesios. Está con la fecha de hoy. Libro de Efesios. Y seguimos con nuestra serie de este libro de Efesios en este capítulo 3. Y quiero invitarlos por favor que leamos allá del versículo 14 hasta el versículo 21. 14 al 21. Efesios Capítulo 3, versículo 14 al 21. Y vamos a leer en sí desde el versículo 14, repito, hasta el versículo 21, y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, dándote gracias. Y gracias por el momento de canciones que por medio de ellas manifestamos lo que eres y lo que haces en tu misericordia y tu poder y tus maneras de obrar. Oro, Señor, ahora por este momento de la palabra, de tu palabra, para que tengamos un corazón sensible, dispuesto para recibir tu palabra en esta mañana. Que no sea solamente un estudio de unos versículos más, sino sea tu palabra transformando nuestra mente, nuestras palabras, acciones, nuestra vida diaria, y así podamos glorificar tu glorioso y santo nombre. Oro, Señor, para que tú me des las palabras que son para hablar tu palabra en esta mañana, para que no hable como yo, sino como tú quieres que hable tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos entonces en esta nuestra serie del libro de Efesios, y en el sermón anterior estamos hablando de una oración transformadora, y vamos a seguir hablando de una oración transformadora en esta segunda parte. Y si usted recuerda, en el sermón anterior el apóstol Pablo ora al Padre Celestial por los creyentes de la iglesia de Éfeso, y mirábamos nosotros la importancia de nosotros como creyentes orar los unos por los otros, y el valor, escúcheme bien, y el valor que tienen nuestras oraciones, es decir, lo importante que es cuando oramos, el valor, la importancia que hay cuando oramos. El apóstol Pablo, si usted mira del versículo 14 hasta el versículo 17, la primera parte, que fue lo que estudiamos hace 8 días, él se arrodillaba en una señal de humildad y reverencia, reconociendo que Dios es grande y digno de adoración, no indicándonos aquí que es que tengo que arrodillarme para orar, pero hablábamos de que no es malo que usted se arrodille para orar, y tampoco es malo que levante las manos. Pero no, el que está aquí parado al frente no puede exigirle al que está allá, es que tiene que arrodillarse, o tiene que levantar las manos, o ojo con orar acostado. Bueno, hay diferentes posiciones en las que podemos orar. Sin embargo, Pablo se arrodillaba en una señal de ¿qué? De humildad y reverencia. ¿Su oración a quién va dirigida? Su oración va dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Padre de los que hemos creído en Él.
Todos los hijos de Dios, tanto los que están en el cielo como los que seguimos en la tierra, formamos parte de una sola familia. Y hay en esa frasecita que dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y decíamos que esa frase ahí no quiere decir que es que todos somos hijos de Dios, sino hablamos de que solamente hay dos opciones de familia, ¿no? Que creen en Cristo y los hijos de Satanás. Ya, nomás, ¿quién es un hijo de Satanás? Uno que no tiene a Cristo en el corazón. Pablo en esta oración, en estos versículos del 14 al 17 de la primera parte, pide dos cosas que son principales, dos cosas, y usted las puede identificar ahí en sus versículos. Que sean fortalecidos con poder en su interior por el Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan? Y como creyentes decíamos que necesitamos fuerza cada día. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos fortaleza interior? Para vencer las tentaciones y para obedecer al Señor. Entonces, ¿quién nos da ese poder? Dios, por medio de su Espíritu Santo, es quien nos da ese poder para mantenernos firmes. Qué bueno que cuando oremos por nuestro hermano en Cristo, podamos orar, Señor, fortalécele en su hombre interior para que pueda resistir, no solamente resistir, sino vencer la tentación y obedecer. No quiero decir que las otras oraciones que hacemos no tengan sentido, sí tienen sentido. Claro, usted puede orar por la salud, por el viaje, por el trabajo, sí, la economía. Pero si nosotros nos fijamos en nuestras oraciones, siempre quedan encasilladas ¿a qué? A salud, trabajo y economía. Pero qué bueno que podamos orar también, Señor, fortalece a mi hermano en Cristo, en su hombre interior, para que pueda vencer la tentación, para que pueda obedecer la tentación, para que pueda mantenerse firme. Y segundo, el apóstol Pablo ora para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y no es que Cristo no habita, ya sabemos que Dios habita por medio de su Espíritu Santo y Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo. Es ese habite, yo lo expliqué hace 8 días y decíamos que se sienta en casa. O sea, Jesús está ahí, pero se siente en casa, se siente cómodo y satisfecho para obrar en nuestras vidas. Solamente se cumple esto de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones cuando le permitimos al Señor gobernar nuestra vida y limpiar nuestro corazón de todo lo que desagrada al Señor. Y preguntábamos en ese punto, ¿le estamos permitiendo al Señor limpiarnos de todo lo que le desagrada? Le estamos permitiendo que limpie nuestras mentes y palabras y decisiones y sentimientos y limpie nuestra vida de todo lo que le desagrada. Eso es lo que decíamos hace 8 días y finalizamos con frases como las siguientes. Cuando oramos, estamos mostrando que dependemos de Dios. Eso estamos mostrando allí. Somos parte de la familia del Señor, o somos parte de la familia de Dios gracias a Jesucristo. El Señor nos da según sus ricas bendiciones y no de una manera limitada, sino de una manera ilimitada. También debemos orar los unos por los otros para ser fortalecidos. Y preguntamos al final, ¿se siente Cristo a gusto en nosotros? Ahí está resumido el sermón anterior. ¿Se siente Cristo a gusto en nosotros? Ahora vamos a ir con la segunda parte de este sermón y de estos versículos, que van del versículo 17, la parte B, al versículo 21. Vamos al versículo 17. La parte B. La A es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y la B, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso. Entonces, ¿qué otras peticiones hace Pablo aquí en esta oración por los creyentes? Pues la que está haciendo acá es que como creyentes estemos arraigados y estemos cimentados en el amor de Dios. Escúcheme algo que es importante que como creyentes tengamos en cuenta. Es imposible tener a Cristo, tener, no tener. Es imposible tener a Cristo y no tener su amor. ¿Sí me hago entender?
Es imposible que yo diga, como creyente, que tengo a Cristo, pero no tengo el amor de Cristo. No encaja. ¿Sabe por qué no encaja? Porque Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que va de la mano. Tengo a Cristo y tengo su amor. Pero es imposible que tenga uno y al otro no. Debo tenerlos a los dos. Entonces, a medida y cada día que el Señor Jesús se sienta en casa, en nuestros corazones, o sea, habita, se sienta cómodo, su amor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el amor de Cristo? Va a controlar nuestros pensamientos. ¿Qué va a hacer el amor de Cristo? Va a controlar nuestras palabras. ¿Qué va a hacer el amor de Cristo? Va a controlar nuestras acciones, nuestras decisiones, la manera de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de ver las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que se supone que a un creyente normalito lo debe controlar? El amor de Cristo. Y ahí tengo una pregunta. ¿Quién está? No, ¿qué? ¿Qué está controlando nuestras vidas? Es el amor de Cristo que está controlando nuestras vidas. Porque conforme a lo que esté controlando nuestras vidas, ese es el resultado que estamos teniendo en nuestra vida diaria. Como un árbol robusto y vigoroso, porque esa palabra de arraigado y cimentado le viene a la mente a uno ¿qué? Un árbol. Un árbol. Entonces, tal cual, árbol robusto y vigoroso que mete sus raíces y saca su sustento de lo más profundo de la tierra, nuestra vida espiritual también va a ser robusta, también va a ser vigorosa cuando saquemos nuestro sustento espiritual del inagotable amor de Dios. ¿De dónde sacamos nuestro sustento espiritual? ¿Qué es lo que nos sustenta, nos alimenta y hace que estemos arraigados y cimentados ahí? ¿Usted recuerda el Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros hallamos como creyentes nuestro sustento, nuestro sustento en el Señor, nuestra vida será robusta, nuestra vida será vigorosa, porque descansamos y nos sustentamos y sacamos lo que necesitamos para nuestra vida diaria del inagotable amor de Dios. Cuando tenemos nuestras bases firmemente cimentadas en ese amor que nos dice la palabra, que es un amor inmutable, entonces vamos a ser además como un edificio que no se mueve debido a la profundidad de sus bases, y nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener estables en ese amor a pesar de las adversidades que se nos puedan presentar y hacernos daño. ¿En quién se siente usted fortalecido? ¿Cómo sabe usted que es el amor de Cristo el que lo está sosteniendo? ¿Cómo sabe usted que usted se está manteniendo firme y estable en el amor del Señor? El amor del Señor está ahí. Dios ha derramado su amor por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que sí tenemos el amor, que no aprovechamos las oportunidades para desarrollar ese amor y para sacar de esas inescrutables abundantes de amor para nuestra vida, es otra cosa. Que nosotros no lo hagamos es otra cosa. Y que busquemos nuestro sustento en lugar de buscarlo en el amor del Señor, en su palabra, en su confianza, en su obediencia, que lo busquemos en otra parte, ya es decisión personal. Pero no porque el Señor no dé lo que nosotros necesitamos. ¿Da? Conforme a sus inescrutables riquezas, dice la palabra. A veces, ¿qué es difícil para nosotros? A veces es difícil amar a los perdidos, especialmente cuando nos maltratan. Tiene gente que no es creyente de amigos y lo han maltratado. Pero como estamos firmemente puestos en el amor del Señor, entonces por eso no respondemos como uno dijera, me dan ganas de responderle así. Como estamos firmemente arraigados y cimentados en el amor del Señor, por eso no respondemos así. Por eso no nos vengamos. Si le botó la basura enseguida de su casa, por eso usted no se la devuelve. La recoge, usted la pone y que pase el carro, igualmente va a pasar.
Solamente el amor. Es que en el reino del Señor las cosas son diferentes. Si lo recuerdan cuando el Señor le dice, si alguien le roba algo, su maleta, no le niegue también la capa. Si alguien le dice, vaya conmigo una milla, usted no va a ir una, usted va a ir dos. En el reino de Dios todo es al revés, todo es raro. Si le pega una mejilla, póngale la otra. No venganza. En el reino del Señor todo es diferente. Uno diría al revés. Cuando el Señor aparece en medio y les dice, el reino del Señor ha llegado a vosotros. Cuando usted lo repetía tanto, yo no sé, ahora que es creyente no lo volvió ni a leer, el Padre Nuestro. Y ahí dice, venga tu reino. Ya el reino del Señor ha sido establecido ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Y su reino es un reino de qué? De amor. Ustedes recuerdan cuando, ¿qué era lo que quería Pedro, el apóstol? Bueno, siendo discípulo, ¿qué era lo que quería? Que el Señor los librara a la fuerza. Recuerde que en el grupo de discípulos había uno que antiguamente había sido alzado en armas. Y ellos pensaban que cuando Jesús aparece y aparece como rey, entonces ellos creían que era que Jesús iba a formar un ejército. Ya tiene 12, le faltan otros más para... No, el Señor les dice, mi reino es un reino ¿de qué? De amor. ¿Y qué dice en Juan 13:35? En esto conocerán ¿quiénes? Todos los que son mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que identifica entonces a un creyente? No solamente que lo identifica entre creyentes, sin identificarnos entre creyentes, pues ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos identifica como creyentes donde no hay creyentes? El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, del cual supone Pablo, bueno, está orando por eso por los hermanos diciendo que estén arraigados y cimentados en el amor del Señor, para que seamos robustos, para que seamos vigorosos y que saquemos sustento de su inagotable amor para cada uno de nosotros. Pregunta, ¿qué es lo que nos sustenta? Nos sustenta el amor de Cristo. ¿Estamos cimentados en su inmutable amor? Vamos a la segunda, a otra petición que hace Pablo acá. Está en el versículo, la segunda parte del versículo 17 hasta el 19. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted lee el versículo, ¿qué está pidiendo Pablo ahí? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? En el anterior está pidiendo que sean cimentados y arraigados en el amor de Cristo. ¿Y aquí qué está pidiendo? Vean bien el texto. Conocer. Pero hay otra palabra. ¿Capaces de qué? Todo completo. Que puedan comprender y vuelve y le repite lo mismo, ¿no? Y conocer el amor de Cristo. Vean. Nosotros tenemos un conocimiento del amor tan grande de Cristo, pero es imposible comprenderlo completamente. Por eso, como ahora somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la palabra, su palabra, para que crezca cada día nuestra comprensión de ese amor de Cristo hacia nosotros como hijos y hacia los demás. Para comprender este amor insondable, o sea, no se puede sondear, tiene que ser con quién que lo vamos a comprender. ¿Con quién? ¿Qué dice el versículo? ¿Con quién? ¿Ah? Comprender con todos. Con todos. ¿Y qué es con todos? Con todos los creyentes, con todos los santos, dice ahí, ¿cierto? Porque, escúcheme bien esto y subrayenlo en su Biblia, porque el amor de Cristo no puede comprenderse fuera del ambiente de la familia de Cristo. Usted no va a comprender el amor de Cristo afuera. Afuera lo manifiesta, ¿sí?
fuera como la canción que cantamos hace unos años, y reflejar al mundo su amor. Afuera lo reflejamos, pero donde comprendemos ese amor de Cristo es en su familia. Es decir, es un amor que comprendemos en comunión con los demás creyentes. Busquemos ahí en Efesios 4:16. Efesios, libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 16. ¿Ya lo encontraron? Para no ganarles, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de quién, recibe su crecimiento para ir edificándose como. O sea que el amor de Cristo lo vamos a entender ¿en dónde? En la familia de creyentes. Es ahí. Y es a veces donde el amor de Cristo menos se entiende, porque es donde menos se ama, donde menos se brinda afecto, cariño, aceptación, seguridad. Es donde menos. Pero Pablo, al ver que los hermanos de la iglesia de Éfeso eran inmaduros en su comprensión del amor de Cristo, así como nos pasa a nosotros, por eso la oración de él es de esa manera. El amor de Cristo no puede comprenderse fuera del contexto de la familia de Dios. Es un amor, como dice ahí Efesios 4:16, que se comprende unos con otros. Y Pablo ora para que los efesios y nosotros podamos comprender 4 cosas de ese amor. Enumérenlas ahí: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Cómo así? Cuando usted lee eso, ¿en qué piensa? ¿Cómo así que la anchura del amor de Dios? La longitud, puras medidas y todo. La profundidad, esas son medidas de qué? La altura. Es que, muy bien, los escritores como Pablo, Pedro, utilizan el ejemplo de la edificación de una casa. El cuerpo de Cristo, como aquí en Efesios, todos los miembros que se ayudan en las coyunturas. Y aquí estos son unas medidas. ¿Y qué quiere que el Señor que comprendamos? La anchura del amor de Cristo. ¿A qué se refiere eso de la anchura? Y cuando hablamos de anchura, ¿qué es? ¿Qué es decir? Ancho. La amplitud. La amplitud de la gracia de Dios en salvar a judíos y a gentiles y colocarlos en un solo cuerpo que es la iglesia. Que el creyente entienda que la salvación no es para él solamente. El judío creía que la salvación era solamente de ellos. Pablo entonces lo enseña en Efesios de un misterio que no había sido revelado y que ahora fue revelado. ¿La inclusión de quién? De los gentiles al cuerpo de Cristo. Pero a veces hay mucho creyente también que cree que solamente son ellos. Eso es solamente nosotros. No, Señor nos salvó, pero va a salvar por medio de nosotros y la predicación del Evangelio. ¿A quiénes? A otros, y los va a colocar en su cuerpo que es la iglesia. Busquémoslo ahí en Efesios 2, 17 y 18. Efesios, capítulo 2. Versículo 17. Estos textos ya los enseñamos. Sí, vamos por ahí. Y dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Ahí está, unos y otros. Entonces, de comprender y conocer la anchura del amor de Cristo, la amplitud de su gracia en salvar no solamente a unos, sino en salvar a los que Él preparó para salvación. Número 2, comprender qué más, la longitud. La longitud. Es decir, del amor de Cristo se
se extiende desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Usted lo leyó en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y durante toda la eternidad venidera va a demostrar a todos los que ha escogido cuánto nos ama. Es que esto es interesantísimo, impactante. Nomás estudiarlo es impactante y contárselo a ustedes esta mañana es más impactante. Escúcheme bien. Cuando habla de la longitud del amor de Cristo, esa longitud de su amor se extiende hacia la eternidad pasada y hacia la eternidad futura. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y qué va a hacer el Señor durante toda la eternidad venidera? Va a demostrar a los que escogió antes de la fundación del mundo cuánto los ama. Amén. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso es que Pablo oraba por los creyentes de que comprendieran y conocieran ¿qué? El amor de Cristo. Cuando comprendo, cuando conozco el amor de Cristo, entonces descanso en el amor de Cristo. Y sé que soy aceptado por Cristo, soy perdonado por Cristo, y estoy en las manos de Cristo, y estoy escondido con Cristo en Dios, y nada me puede separar de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque me está demostrando, como me escogió antes de la fundación del mundo, me está demostrando que cuánto me ama. Otro, ¿qué quería Pablo que comprendiera? No solamente la anchura, no solamente la longitud, sino la profundidad. Es decir, la profundidad del amor de Cristo es muy evidente al contemplar cómo Él vino para morir y así salvar a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la profundidad. ¿Cómo estamos? Búsquelo ahí en Efesios 2:1. Todo lo estamos tomando de lo que ya dijimos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿De dónde nos sacó? Del pecado, de las garras de Satanás. Estábamos rumbo ¿hacia dónde? Hacia el infierno. Todos los poderes de Satanás nos tenían maniatados, esclavizados, amarrados, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si usted sigue leyendo el capítulo 2, por gracia, por misericordia, por su gran amor, con que nos amó. ¿Eso quién lo iba a hacer por nosotros? Solo Cristo. Era necesario que el apóstol Pablo orara por los hermanos de la iglesia de Éfeso y que nosotros somos abarcados por esa oración porque debemos entender, comprender también el amor del Señor. Número 4, de que comprendamos la altura del amor de Cristo. Y leamos Efesios 2:6. 2:6. Efesios, capítulo 2, el versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestra salvación es qué? Hermanos, es un hecho. Ya eso es una realidad. Varias veces lo hemos repetido. No tengo que esperar cuando ya estemos ahí en las últimas. ¿Será que sí me voy para el cielo? ¿Será que no me voy para el cielo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La altura del amor de Cristo llega a su cúspide con estas palabras, con lo que Él dice, que nos resucitó de nuestra muerte espiritual y nos entronó con Cristo, o nosotros, nos entronó con Cristo en los lugares celestiales para compartir juntamente con Cristo su gloria. ¿Por cuánto tiempo? Amén. Yo no sé si usted se alegra por eso, yo me alegro por eso, bastante, el amor de Cristo. Por eso habla del amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, a todo entendimiento. Aquí podemos tratar de explicarlo, pero es que el amor de Cristo va más allá de estar vivos hoy, va más allá de tener desayuno, almuerzo y cena, va más allá de que llovió, o que hizo sol, o que le proveyó trabajo, o que lo sanó, va mucho más allá, es ancho, de longitud, de profundidad y de altura en nuestra salvación.
Vamos al versículo 19 de este punto número 2. Porque estamos hablando de que comprendan y conozcan, ¿no?, el amor de Cristo. Dice, y de conocer, ya dijimos de comprender, ahora y de conocer, vuelve y le repite, el amor de Cristo. ¿Cómo es ese amor de Cristo? Excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de qué. ¿Ser llenos de qué? La plenitud de De Dios. toda la plenitud de Dios. Y en lo que parece que a primera vista una contradicción de términos, ¿no? Pablo habla de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y como estaba diciendo hace un momento, conocer el amor de Cristo nos lleva mucho más allá del conocimiento humano, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos lleva a una fuente más allá de grandeza infinita. Y Pablo no nos está hablando aquí de conocer el amor que debemos tener por Cristo, no, sino del amor de Cristo, de su propio amor que Él debe colocar en nuestros corazones antes que nosotros podamos amar. Por eso 1 Juan 4 dice, nosotros le amamos a Él, pero no porque haya partido de nosotros ese amor, sino porque Él nos amó primero y envió a su Hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya entienden ustedes por qué el mundo no puede comprender el amor de Cristo? No lo puede entender. ¿Y por qué no lo va a entender ni lo entiende? Solamente les gusta que uno les hable de que Dios es amor. Eso sí me he encontrado a todo no creyente. Eso sí, uno les habla del amor de Dios y Diosito y que me ama y todo. Pero que comprendan el amor de Dios, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque solamente el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, solamente se puede comprender y conocer en el entorno de ¿qué? De la familia cristiana. Por eso ya no lo van a entender. Cuando miramos el amor mundano está basado en la atracción. Entonces, como está basado en la atracción, ¿cuánto dura ese amor? ¿Cuánto dura? Como está basado en la atracción, ¿cuánto dura? Dura mientras subsiste la atracción. El amor de Cristo está basado en lo que es Cristo, en su propia naturaleza, y por lo tanto dura ¿cuánto tiempo? Para siempre. El amor del mundo dura hasta que es ofendido o repudiado. Pero el amor de Cristo perdura a pesar de ¿qué? De las ofensas y los repudios, ¿no? El amor mundano ama por lo que puede obtener a cambio, pero el amor de Cristo ama por todo lo que puede dar. Eso es incomprensible para el mundo, total. Y lo que es incomprensible para el mundo debe ser la manera normal de vivir de cada uno de nosotros. O sea, si nosotros lo estudiamos, si nosotros lo tenemos en la palabra, eso debe ser normal en nuestras vidas y vivir de acuerdo a lo que estamos leyendo ahí. Vamos al punto número 3, o bueno, la petición número 3. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera petición? Que sean fortalecidos en su interior. Sí, muy bien. La del versículo 17b, que sean arraigados y cimentados en el amor. Sí, Señor. Y esta otra que sigue pidiendo ahí en el versículo 17 es que puedan ¿qué? Comprender y ¿qué? Y conocer el amor de Cristo. Pero hay más. Versículo 19, la parte B. Ahí está en el versículo 19. La parte B. Está hablando del amor de Cristo, ¿cierto? Que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que está más pidiendo Pablo acá es que los creyentes sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es ¿quién? ¿Quién es la plenitud de Dios? O sea que seamos llenos de ¿qué? ¿Quién me dice? Cuando habla de ser llenos de la plenitud de Dios, ¿a qué se refiere? Vamos a Colosenses 2, 9 y 10. A ver si el texto nos da la respuesta. Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10.
A ver si podemos identificar ahí cuál es la plenitud de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, vuelve y repite, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy hablando de Colosenses 2, 9 y 10. Y está diciendo que como creyentes seamos llenos de la plenitud de Él. ¿Quién es la plenitud de Él? Véanlo en el texto. Hay que identificarlos en el texto. Dice, no salimos de aquí hasta que no me digan. Entonces identifique, ¿quién es Él? Porque dice, porque en Él, ¿quién es Él? Y luego en el versículo 10, vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Entonces, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Saben qué es eso? Porque Jesucristo es Dios. Y versículo 10, y vosotros, o sea, los creyentes, estamos completos ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué es Cristo? Entonces volvamos al texto. Pablo está pidiendo para que como creyentes seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Y la plenitud de Dios es quién? Cristo. La plenitud de Dios es Cristo. Entonces, por estar en Él, somos llenos de esta plenitud de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere que cada uno de nosotros como creyentes experimentemos en nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestras relaciones como creyentes, experimentemos, vivamos como creyentes que estamos llenos ¿de quién? De Cristo. El doctor John MacArthur dijo acerca de la plenitud de Dios, dijo lo siguiente: estar llenos de toda la plenitud de Dios significa, por lo tanto, estar totalmente dominados por Él, sin alguna cosa reservada por el ego o cualquier parte del viejo hombre. Así que, por definición, ser lleno de Dios equivale a vaciarse de nuestro ego. No consiste en tener mucho de Dios y un poco de ego, sino todo de Dios y nada de ego. Este es un tema recurrente aquí en el libro de Efesios. Y aquí Pablo habla acerca de la plenitud de Dios y en el resto de versículos que vamos a estudiar en el capítulo 4 y capítulo 5. ¿A qué se refiere estar llenos de la plenitud de Él? Estar dominados por Él. Entonces la pregunta, ¿qué domina nuestra vida? Hace rato hablaba que controla, ¿cierto? Que sustenta. Y decíamos, debe ser el amor de Cristo. Y acá entonces, ¿qué domina? Si es el amor de Cristo, entonces se supone que la plenitud de Dios es la que controla. Y es que la palabra de Dios habla de eso en Efesios 5:18, que lo vamos a estudiar luego. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Controlados. Estamos totalmente dominados por el Señor. Cuando uno está totalmente dominado por el Señor, usted no se debe apresurar a decir sí de una vez. Porque si fuera así, los resultados en la vida cristiana serían otros. Cuando está dominado por el Señor realmente, se nota en lo que piensa, por lo tanto se va a notar en lo que habla y por lo tanto en sus acciones. Claro. Va a tener cuidado con su prójimo, con su hermano en Cristo, con la persona que no es creyente. Va a renovar su mente, va a transformar su corazón, no se va a moldar a este mundo, no va a hacer alianzas con el mundo, no va a ser atraído por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida que no procede del Padre, sino del mundo. Va a vivir como Cristo realmente, va a darle lugar al Señor que le corresponde, va a sacar lo que no sirve de su vida y va a añadir a su vida lo que le sirve. Va a estar pendiente de que el amor del Señor marque todas las relaciones de su vida. Bueno, y más que dice la Biblia. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, en esta mañana, en esa petición que Pablo hace, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está dominando mi vida? ¿Es Cristo con su amor el que está dominando nuestra vida? ¿O qué es lo que está dominando nuestra vida? Porque a veces usted puede hacer una evaluación diaria o semanal o mensual o a cada año. Usted identifica que no es el amor de Cristo el que domina su vida. A un creyente no lo dominan las mentiras. A un creyente no lo tiene por qué estar dominando las groserías. A un creyente no lo tiene por qué estar dominando hablar mal de su hermano en Cristo, destruir a otra persona, vengarse, robar, madear, lo que sea. No lo tiene por qué estar dominando. No es eso. Y si lo está dominando eso, escúcheme, no es creyente. No es creyente, porque ¿cómo así que lo está dominando? Ay, es que me domina este pecado. No es creyente. Y el día de anoche, a propósito,
envié una imagen, yo no sé si la vieron. Bueno, yo ahí miro quién mira y quién no mira, pero la imagen decía que un creyente normal, no, un creyente verdadero, perdón, no normaliza el pecado, pero si lo normaliza, no es creyente. Normalizar es igual que dominar. ¿Cómo así que un pecado lo está dominando actualmente? Si el pecado lo está dominando actualmente, usted no es creyente. No es creyente. Y no se pierda con esto que le estoy diciendo. Pero si el pecado, algún pecado, lo está dominando, no es creyente. Sencillamente el Espíritu Santo no está ahí porque no le redarguye. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence, nos redarguye, nos indica, nos guía a toda verdad. Entonces pregunto, ¿era necesaria esa oración que Pablo hiciera por la iglesia de Éfeso? Usted dirá, sí, pero es necesario que esa oración sea una oración para nosotros, por supuesto. Entonces, a medida que permitimos al Espíritu Santo enseñarnos a comprender y conocer el gran amor del Señor Jesús por nosotros, nuestras vidas van a llegar a ser más y más como el 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios, el capítulo 3. El versículo 18. Capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, bueno, los espero que busquen. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu, perdón, del Señor. La versión Dios habla hoy dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Ojo, un creyente que refleja ¿qué? Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero la palabra de Dios para todos lo dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y una más, la traducción en lenguaje actual. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Interesante, ¿no? Cuando estamos dominados por el amor de Cristo y por Cristo, reflejamos al mundo ¿qué? A Cristo. Ahora, la gente cuando nos ve a nosotros, ¿qué ve? Deben ver a Cristo. Deben ver las palabras de Cristo, las actitudes de Cristo, el pensamiento de Cristo. En la casa, en el deporte, en el trabajo. ¿A quién ven? Que nuestras vidas serán llenadas y controladas por el mismo amor que controló a Jesús. Y Él mismo nos va a enseñar a amarnos unos a otros. Vamos al cuarto punto. Termina el apóstol Pablo esta oración con una alabanza a Dios por su infinito poder transformador. Allá, Efesios 3:20 y 21. Y aquel, está con mayúscula, ¿no? Y
y aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Venimos hablando del poder del Espíritu Santo. A Él, ese a Él, dice, a Él sea gloria ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es una alabanza que en otras partes aparece como una doxología, y aquí expresa la bondad infinita de Dios que provee más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Aún más allá de lo que nosotros podamos entender. Y vuelvo y repito, ¿a usted le queda difícil amar a algunas personas? Sí, le queda difícil amar a algunas personas. ¿A cuántos? ¿Saben ustedes que para los judíos les fue difícil amar a los creyentes gentiles? Pero también a los gentiles les fue difícil amar a los judíos creyentes. A veces nos cuesta aceptar muchas cosas, pero en Cristo todo es posible. ¿Por qué? Toda la oración y todo lo que hemos visto hasta el momento habla de lo que somos en Cristo y la inclusión de gentiles en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es poderoso el Señor para hacer? Él es poderoso para hacer y puede hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. ¿Hay límites? ¿Hay límites para el poder de Dios? No, no hay límites para el poder de Dios. Él puede hacer de nosotros todo lo que quiera, pero Él se restringe a lo que nosotros le dejamos hacer en nuestra vida. Él es poderoso, pero si no se siente cómodo en casa, no va a obligar al creyente. El versículo 21 dice allí, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y es el último ruego que Pablo hace aquí, diciendo que Cristo sea glorificado en la iglesia y en Cristo Jesús, ¿por cuánto tiempo? Por todas las edades, por todas las generaciones. El apóstol Pablo da gloria a Dios, y esa gloria debe ser manifestada ¿en dónde? Vuelvo y repite, en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la gloria del Señor en la iglesia? Porque en la iglesia, el grupo de creyentes donde el milagro del amor tiene lugar. Y es en Cristo Jesús quien ha hecho posible esta unión de judíos y gentiles. Y es en Cristo Jesús que va a hacer que otros lleguen. Y es en Cristo Jesús que transforma. Y es en Cristo Jesús que cambie, que hace que nos sostengamos en su amor. Y hace que nos dominemos, que Él nos domine, que estemos dispuestos a que Él obre en nuestra vida. ¿Qué oración? Cuando usted ora, ¿por qué ora? ¿Qué podemos decir en conclusión? Sus oraciones son siempre lo mismo de siempre. Y el Señor no está aburrido con esas oraciones. Pero vea por todo lo que hay que orar por mi hermano en Cristo. A veces cuando el hermano en Cristo está pidiendo por mi crecimiento espiritual, vea lo que tiene que ver crecimiento espiritual. Claro, hasta el día de hoy, sí, yo no le pregunto. Yo interpreto cuando oro. Y de hecho interpreto muchas cosas cuando estoy orando. ¿Qué quiso decir la persona acá? Y cuando habla de por mi vida espiritual o mi crecimiento espiritual, yo me quedo pensando muchísimas cosas. Que al punto cuando oro es, Señor, llévale a equilibrio como creyente. Pero vida espiritual es estar arraigados, es inventados, es que el Señor controle con su amor, es que el Señor me domine, es que el Señor me lleve a llevar una vida transformada, que mi vida refleje a Cristo. Eso es vida espiritual. Pero claro, si no es Cristo el que está dominando mi vida y es el pecado, pues no soy creyente y lo he normalizado en mi vida. En ese capítulo que acabamos de estudiar, Pablo nos explicó que Dios lo había hecho mayordomo de un misterio, de que gentiles ahora son incluidos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo nos enseñó aquí que fue hecho servidor de Cristo para ofrecer las buenas nuevas ¿a quién? A los gentiles. Y la iglesia es el resultado de ese
ministerio de Pablo, aprendimos que todos nosotros tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. Pablo, cuando nos habló diciéndonos por esta causa, y ahí vimos que Pablo estaba en la cárcel, y decíamos que sufrir por el Evangelio es considerado como un glorioso honor, y Pablo lo miraba de esa manera. Pablo quiere que cuando oremos y pidamos por otro, pidamos que el Señor nos dé como creyentes a nuestros hermanos en Cristo sus riquezas gloriosas, fuerza para la naturaleza nueva por medio del Espíritu, que Cristo se sienta en casa en nosotros, que estemos firmemente fortalecidos, cimentados en su amor, que comprendamos y vivamos a diario lo que leemos en la palabra, que seamos llenos, dominados de toda la plenitud de Cristo, que cada día lleguemos a ser como Él, amando como Él ama. Y finalmente lo que acabamos de decir, Él es quien hace todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo son sus oraciones? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Qué tanto valor le da a usted a orar? A veces la oración congregacional, cuando nos reunimos para orar, es una manifestación de cómo está la vida de oración de la iglesia. ¿Sí? Claro, cuando nos congregamos para orar en el grupo de oración, es una manifestación de cómo está la vida de oración de la iglesia. Es el típico creyente que solamente ora por el desayuno, el almuerzo, la cena y el viaje, y sí, claro, y el viaje, la salud, ¿sí? Pidiendo por un poco de Dios que no son creyentes, pero pida que Dios los salve, pida que Dios los salve. Y Dios va a hacer el resto, claro, pero pida que Dios lo salve, pero nunca pide que Dios lo salve. Pida que Dios lo salve. Pida que Dios los saque de las garras de Satanás. Porque si al día de hoy se han apartado, nunca fueron creyentes. No fueron creyentes. Porque la Biblia dice eso. En 1 de Juan, si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice 1 de Juan? Si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido. Pero salieron, se apartaron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Porque si hubieran sido, ¿qué dice? Hubieran permanecido. Entonces, además de orar por la salud, el viaje, el cambio de trabajo y tantas cosas que a usted le preocupan, ore especialmente por salvación, porque esos hijos y esos familiares por los que oramos, que nos preocupan, claro, necesitan antes que ese otro tipo de necesidades. ¿Qué necesitan? Salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cuando tengan la salvación, todo lo demás vendrá por añadidura. Y así dice la Biblia. Cuando sean salvos, entonces el Señor busca a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿cierto? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a buscar primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas por las que nos preocupamos. ¿O será que? Añadidas. La oración, amados hermanos, es una oración transformadora. Las oraciones transforman, obran. El combustible del creyente es orar. Colóquese. Y oramos, Señor, en esta mañana para darte gracias, Padre Celestial. Cuando oramos, Señor, manifestamos que dependemos de ti. Gracias porque somos parte de tu familia. Gracias a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú nos das según tus ricas bendiciones y no de manera limitada, sino ilimitada. Señor, nos llamas a que oremos unos por otros para que seamos fortalecidos. Señor, y que estemos conscientes también de que estás en nosotros, pero habitas realmente, es decir, te sientes como en casa para orar en nosotros. Oramos, Señor, para que seamos arraigados y cimentados en tu amor, para que podamos comprender y conocer tu amor, la anchura, tu longitud, la profundidad y la altura de ese amor que excede a todo conocimiento. Oramos, Señor, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud tuya, es decir, estemos totalmente dominados por ti en nuestras palabras, pensamientos, decisiones, vida diaria, que reflejemos al mundo realmente vidas de creyentes verdaderos, reales. Señor, alabamos tu nombre porque eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Señor, tu palabra, Señor, la hemos hablado en esta mañana y oramos para que tu palabra sea tesoro en nuestros corazones, la llevemos a la vida diaria, a la reflexión y así glorifiquemos tu nombre.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, siéntense por favor.